Hola y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a tratar de algo muy distinto y vamos a iniciar esta nueva sección que se llama Moto Light o Moto Lit, más bien, que es motocicleta y literatura. ¿Qué es esto? Ese es un concepto que se me ocurrió, que es prácticamente el contarles un libro o la historia de un libro, pequeños cuentos, andando en la motocicleta. Y me vine aquí al centro de Matamoros para que ustedes aprecien la historia, ya que esta historia es una de mis favoritas. Esta historia se llama La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Más o menos este es un libro que escribió Gabriel García Márquez y es un pequeño cuento que los invito a que lo lean. Hay una película también, si es que quieren verla. Y es un cuento excepcional. Y es excepcional porque nos muestra la manera de nosotros los seres humanos de comportarnos, ¿verdad? Y bueno, la increíble y triste historia se la debo a mi primo Flavio, que me hizo más o menos ahí por 1990, 89, 90, leer este libro. Y empieza así: Heréndira estaba bañando a su abuela mientras empezó el viento de su desgracia. ¿Y a qué se refería Gabriel García Márquez? Es que Heréndira era una niña de 14 años que era la nieta de esta señora que era muy gorda, muy gruesa, y que en alguna vez en su vida pues trabajaba en un prostíbulo. Ella fue rescatada por el que fue su abuelo, el abuelo de Heréndira, los Amarís, se llamaba el gran Amarís, y tuvo un hijo con ella. Amarís también se llamaba, y esos hijos, y el hijo que tuvo, pues tuvo una aventurilla por ahí, y pues Heréndira fue el resultado de ella. Amarís el Grande murió, y también el hijo en una pelea, murió en una pelea una pelea de barrio, vaya. Pues no de barrio, porque realmente ellos vivían en el desierto donde no había nada. Y la abuela metió o enterró en el patio a ambos Amarís. Y bueno, esto sucede y estaba, como les decía, bañando Heréndira a su abuela, y la explotaba prácticamente. Vivían en una casona muy bonita, muy lujosa, que había conseguido porque pues Amarís el Grande era un gran contrabandista, entonces tenían mucho dinero. Entonces, como era la única que le servía, y Heréndira era una muchacha flaquita, muy flaquita, y bueno, pues ella, ya que estaba ahí, era muy mansa para su edad, relata el libro. Entonces le encargaba las cosas, y mientras iba a dormir la abuela, ya que estaba el viento afuera muy fuerte, pero pues ellos estaban acostumbrados porque pues el viento era pues muy común en esos lugares, ahí en el desierto. Y bueno, se preguntarán, ¿pero por qué vivían ahí en el desierto? Pues precisamente porque Amarís, el abuelo, lo había llevado se había encontrado a la abuela, la había encontrado en un prostíbulo en las Antillas, y se la llevó a esconder al desierto porque había matado a un hombre, lo degolló. Entonces, para que no la encontraran y pues no se la llevaran, pues eso es que fue que hizo esto, ¿verdad? Pues bueno, así siguió
así sigue la historia. Entonces a Heréndira le encargaba muchas cosas. Ya empezando a dormirse le seguía diciendo, pues ya con lo que te quede tiempo vas y te fijas que no estén prendidas todas las luces, las lámparas, le das cuerda a los relojes le tomaba alrededor de 2 o 3 horas darle cuerda a todos los relojes y tenía que ser diario. Ese mismo día, antes de que fuera a dormir la abuela, le estaba dando de comer y se dio cuenta y le dijo, Heréndira, y ella siempre contestaba, sí, abuela. ¿Estás durmiendo otra vez? Dice, ay, pues es la costumbre del cuerpo, así decía, el cuerpo está acostumbrado a dormir y pues ni modo. Entonces Heréndira trabajaba, o más bien Heréndira sí trabajaba dormida, porque pues estaba sobreexplotada y mal alimentada. Entonces ya la mandó, se fue a dormir la abuela y la mandó a Heréndira a dormir, le dijo, ya que antes de dormir planchas todo para que duermas con la memoria, con la conciencia tranquila. Y bueno, pues ya empezó a irse a dormir Heréndira, traía un candelabro y pues lo dejó junto a la ventana. Entonces sopló el viento de su desgracia y se acercó o movió una de las cortinas que prendió fuego y quemó toda la casa. En la mañana siguiente, ya lloviendo, la lluvia apagó los últimos carbones que había ahí, los últimos carbones que hubo de la mansión. Y los indios en donde vivían ellos, los sirvientes, sacaron las últimas cosas que vivía. Fue entonces donde la abuela vio tiernamente a Heréndira y le dijo, ay, hija, te faltará toda la vida para pagarme lo que me debes o para pagarme ese error que tuviste, ¿no? Algo así, no exactamente, pero esa es la idea. Y bueno, pues total, ya se fueron, tomaron un viaje, pero antes del viaje dijo, bueno, pues ¿y cómo me irá a pagar Heréndira pues esta deuda que tenía con la abuela? Y ella era buena para las matemáticas, decía, me debes 1 millón, menos esto, menos lo otro, total le debía 1 millón de pesos. Que bueno, aquí en México pues todavía es vigente tener esas cantidades. Y bueno, Heréndira fue vendida por su abuela a un viudo que se conocía en esos lugares por pagar muy bien la virginidad. Entonces fue y se la vendió. Era el tendero, entonces pues le sacó lo que pudo y le sacó algo de comida y 300 pesos para comprar, los amores de Heréndira. Obviamente Heréndira pues fue violada brutalmente y ella solamente se desconectaba y veía cosas irreales. Ya saben que pues Gabriel García Márquez se maneja el realismo mágico. Entonces y bueno, pues estamos aquí en el centro de la ciudad precisamente porque es la zona antigua aquí de Matamoros, por eso andamos aquí. Y bueno, pues ya que se la llevó Heréndira, la vendió con todos los hombres de esas rancherías, pero pues no había suficientes. Entonces cuando ya no había suficientes hombres con quien venderla, lo que hizo fue irse a otro pueblo un poco más grande. En el transcurso de ese transporte, hacia otro pueblo más cercano, donde había más hombres, fue y los que la llevaron del camión, se enamoró ahí de un muchacho del cargador que quería llevársela, pero pues obviamente la abuela no quiso dejar su mina de oro y no la dejó ir. Y dijo, bueno, pues ya te lo cobraste, el mozo ya se había cobrado el viaje que les había dado, ¿verdad? Ya lo había cobrado con los servicios o con los amores de Heréndira. Total, se quedaron ahí y empezó a tratar de venderla, no llegaba y no pasaba nadie, hasta que un día pasó un cartero
Y el cartero no traía dinero y le dijo, ven aquí te vendemos los placeres de los amores de Heréndira. Y dijo, no tengo dinero. Y bueno, pues pactó que aunque no traía dinero, aunque no tenía dinero, le iba a correr la voz de que ahí estaban ellos. Y pues eso hizo. Entonces empezaron a llegar hombres de todos lados. Se puso un fotógrafo que era un fotógrafo que seguía simplemente la aventura, y empezaron a poner varios otros, se empezaron a juntar como una feria, digamos, en donde la atracción principal era la Heréndira. Entonces ahí fue una vez que conoció a un muchacho que era hijo de unos contrabandistas holandeses. Entonces el muchacho decía que parecía un ángel, ¿no? Entonces este muchacho, que se llamaba Ulises, lo conoció a Heréndira a escondidas de su padre, y estuvieron juntos y se quisieron. Entonces Heréndira pues quedó prendada de él y él también de ella. Entonces cuando llegó a su casa Ulises, lo que hizo Ulises fue acercarle una jarra de té o algo a su mamá, y su mamá vio que la jarra de vidrio se iluminaba, y dice, lo único que puede causar eso es el que estés enamorado, dime quién es. Lo que pasaba es que la mamá era guajira, o hablaba guajiro, que es un idioma que se habla autóctono de Colombia. Entonces y el papá pues era holandés, entonces pues no se hablaban distinto, y ni el papá hablaba guajiro ni la mamá hablaba holandés. Entonces podía jugarle ahí al vivo el Ulises, y no les dijo nada acerca de quién era la amada de él. Cada cosa que tocaba se encendía. Entonces un día, para hacer el cuento corto, Ulises se escapa con la camioneta. Le dice a Heréndira que se escapa con la camioneta del papá, y lo que hacían ellos es que ponían unas naranjas, y en las naranjas escondían diamantes. Entonces pues los diamantes que eran lo que contrabandeaban. Y bueno, pues ese era lo que hacían de onda. Entonces ya Heréndira le dijo, sí, pues vámonos. Entonces se trataron de escapar a la frontera, pero pues la abuela, como era ya influente, porque tenía influencias con el gobierno y con los soldados, porque se la prestaba, digamos, a Heréndira de los soldados, tenía mucho poder político, y fueron y la buscaron. Además de que tenía una carta de un político que también cuenta ahí en la historia que también lo engatusaron para que le diera una carta. Entonces sucede que se escapan y los pescan, y ahora lo que hace la abuela es que encadena a Heréndira a la cama, y se van cerca del pueblo. Entonces, como ya era muy famosa la Heréndira, y se hizo una fama de que los amores, no había más que los amores de Heréndira, entonces era todo un espectáculo. Y en el pueblo al que fueron, pues los prostíbulos estaban solos. ¿Por qué? Porque pues todo el mundo iba a ver si era cierto que Heréndira les quitaba todos los males a los hombres, ¿verdad? Que era algo excepcional. Y así estaba la fila de hombres haciendo fila para conocer los quereres de Heréndira. Pues total, fueron todas las prostitutas del pueblo y sacaron a Heréndira de la cama desnuda y la dejaron en medio de la plaza.
De ahí se fueron y Heréndira estaba pues muy apenada. Algún día estuvo tan pues febril y le dijo a la abuela que ya no podía más, en donde suspendió ya esto de ese día. Unos padrecitos, quizá el orden no sea así como les digo, pero bueno, unos padrecitos, unos misioneros, no padrecitos, unos misioneros que precisamente estamos aquí cerca de la catedral, que van a ver, se fueron porque había el concordato, era que todas las mujeres o las muchachitas menores de edad serían parte de la congregación si es que no tenían un sustento moral o alguien que avalara por ellas moralmente. Entonces, pues bueno, la abuela trata de lidiar con los contrabandistas, no le hacen caso. La abuela trata a un muchacho y dicen que la única manera de poder salir era casándose con el muchacho. Entonces la casa con el muchacho para poder sacarla del convento, y Heréndira decide irse con su abuela. Y decimos, pero ¿cómo pues posible que haya escogido eso? Lo que pasa es que ahorita vamos a entender por qué Heréndira era tan sumisa, y pues era su abuela, era toda su familia, entonces por eso la respetaba y por eso no podía hacer nada en contra de ella. Entonces, bueno, Ulises va una última vez a verla y le dice que hará lo que sea por el amor de ella. Para irse de su casa, su papá ya le echó la maldición gitana y le dijo, a donde vayas irás con la maldición de tu padre. Entonces, ya maldito, entre comillas, Ulises fue por Heréndira y le dijo, voy a hacer lo que quieras. Y dijo, pues mata a mi abuela. Y le dijo, pero ¿por qué no la has matado tú? Dice, pues ¿cómo lo voy a matar yo? Es mi abuela. Y ahí es donde vemos el concepto cultural que tenemos en Latinoamérica, ¿no? O que había en esa época, de el respeto máximo, entre comillas, hacia los mayores, ¿verdad? Entonces Ulises intenta envenenarla con una comida y mucho veneno para ratas. Y pues como era tan grande, como si fuera una ballena, menciona allí Márquez, era tan gruesa, como dicen los italianos, grossa, que era tan grande, así que no le hizo nada más le dio una indigestión y hablaba a ella cuando estaba dormida, pero no se despertaba. Entonces, en esos encuentros seguían amándose Heréndira y Ulises. Intenta otra vez Ulises poniéndole una bomba y solamente le quema los pocos pelos que le quedaban, porque se le cayó todo el pelo cuando le envenenaron. Y bueno, al fin Ulises se decide. Heréndira le dice, tú no sirves para nada, ni para matar a alguien. Entonces él se envalentona, y al estar envalentonado, lo que hace es que toma un cuchillo de la cocina donde estaban platicando y va y mata a la abuela. Empieza a cuchillarla, pero la abuela también fuerte, y también ya ella había presentido que le iban a hacer algo, pues estaba preparada, entre comillas, y luchó y salía un líquido verde de las entrañas de la abuela. Por fin logra matar a la abuela y se queda pasmado Ulises y empieza a hablarle a Heréndira, y Heréndira solamente toma el chaleco que tenía la abuela llena de lingotes de oro que había juntado a través de los años y se va corriendo. Empezó a correr y a correr, más ligera que el viento,
Entonces Ulises le gritaba ya no como su amante, sino como si fuera un hijo. Y se sintió Ulises más solo y más triste que nunca. Se quedó ahí y cuando lo encontraron lleno de esa gelatina verde, llena de esa supuesta sangre de la abuela. Y Heréndira, como iba corriendo a contraviento, pues no lo escuchó, ni hubiese escuchado ninguna voz. Entonces Heréndira siguió corriendo y corriendo y corriendo y nunca más se volvió a saber de ella, ni del dinero, ni nada. Y esa es la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, contada en moto, en blog moto.